El aroma de un filete asado llenaba el comedor, pero bien podría haber sido la mesa de una autopsia. Jessica se había esmerado, velas, vino caro, ese tipo de cena que solo preparaba cuando quería algo. O cuando se sentía culpable. La última vez que cocinó así fue después de estrellar mi coche y dejarme creer durante 2 días que algún vándalo desconocido había sido el culpable. Pero incluso entonces, al menos fingió sentirse mal. Esta noche, en cambio, no había culpa en su mirada. Solo otra cosa. Anticipación. Como si estuviera observando una bomba que había colocado, viendo cómo finalmente llegaba a cero. Corté el filete, mastiqué, tragué. ¿Qué celebramos? Pregunté. Jessica ladeó la cabeza. Apretó los labios, como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Luego se encogió de hombros. Simplemente me dieron ganas. Asentí de todas maneras, porque eso era lo que solía hacer. Dejaba pasar las cosas. Me convencía de que, si no presionaba, todo seguiría bien. Tal vez por eso no me di cuenta antes. Comimos en silencio durante un rato. Jessica apenas tocó su plato. Sus uñas tamborileaban suavemente contra la copa de vino. Cada pocos minutos, revisaba su teléfono, girándolo apenas para alejarlo de mi vista. Justo lo suficiente. Luego dejó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta y dijo, me voy. Las palabras flotaron en el aire como humo, espesas y sofocantes. La habitación dejó de sentirse real, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies y yo solo estuviera esperando la caída. Jessica se recostó en la silla, cruzando los brazos. Ya he empacado, añadió. Pensaba esperar hasta el fin de semana. Exhaló por la nariz, como si algo la molestara. Pero en realidad, ¿qué importa? Pestañeé. ¿Qué? Que me voy. Ya no quiero seguir con esto. Lo dijo con tanta facilidad, como si cancelara una suscripción. Como si nuestra vida juntos fuera un periodo de prueba que no valía la pena pagar. Dejé el tenedor sobre la mesa, de repente consciente de lo fuerte que lo había estado sujetando. ¿Hay alguien más? Sus ojos titilaron, apenas una vacilación mínima. Luego bufó. Dios mío. ¿De verdad crees que? Sonó el timbre. Jessica se estremeció por un segundo, pero lo vi. Lo cubrió rápidamente, empujando su silla hacia atrás como si no pasara nada. Ya voy. Ya estaba a medio camino de la puerta antes de que mi cerebro pudiera alcanzar la situación. Me levanté, más lento de lo que debería, con las piernas rígidas. Algo no estaba bien. Más que antes. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Un instinto primitivo se despertó dentro de mí, gritándome que lo que estaba por ocurrir iba a cambiarlo todo. Jessica extendió la mano hacia el picaporte. Di un paso adelante. La puerta se abrió. Y entonces, de verdad, el suelo se desmoronó. Hay momentos en la vida que suceden en cámara lenta. Cuando el mundo se detiene el tiempo suficiente para que el cerebro registre el preciso instante en que todo cambia. Ese fue uno de esos momentos. La puerta se abrió. Y al otro lado estaba un hombre que nunca había visto en mi vida. Alto, cabello oscuro, quizá 1 o 2 años menor que yo, vestido con una camisa abotonada que dejaba el cuello abierto de forma deliberada. Tenía esa confianza que proviene de saber que uno pertenece. Y cuando sus ojos pasaron de Jessica a mí, algo cambió en su expresión. Sorpresa. Luego duda. Y luego algo completamente distinto, suficiencia. Él no esperaba encontrarme ahí. Miré a Jessica, esperando su reacción. Alguna señal de que esto le resultaba tan raro como a mí. Pero solo exhaló bruscamente por la nariz, como si estuviera molesta. No sorprendida, no culpable, solo irritada. Se volvió completamente hacia mí, bloqueando mi vista del hombre en la puerta. Isen, ¿podríamos no hacer esto ahora? Me reí. De verdad me reí, aunque sentía que el pecho se me hundía. ¿Hacer qué, exactamente? La mandíbula de Jessica se tensó. Estás convirtiendo esto en un drama. No es para tanto. Miré otra vez al tipo, que ahora cambiaba el peso de un pie al otro, mirando entre nosotros como si hubiera entrado en una habitación a punto de estallar. ¿Quién es él? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Jessica suspiró, como si estuviera agotada por mi insistencia. No importa. La miré, esperando algo, cualquier cosa que diera sentido a todo esto. Y entonces lo entendí.
Las maletas preparadas, la cena improvisada, su sobresalto al sonar el timbre. Jessica no solo se iba de mí. Había planeado salir por esa puerta y meterse directamente en su coche. Sentí un frío recorrerme la columna. Cerré los puños. ¿Hablas en serio? Jessica puso los ojos en blanco. Ethan, te dije que no quiero seguir con esto. Sin siquiera mirar al hombre, lo señaló con un gesto. Nathan y yo. Nathan. Así se llamaba. Respiré hondo y aparté la silla. ¿Así que simplemente vas a marcharte? ¿Así, sin más? Jessica ni siquiera parpadeó. Sí. Me voy. Nathan se movió incómodo, frotándose la nuca. Tal vez debería. Jessica giró hacia él de inmediato. Espera en el coche. Y, como una mascota bien entrenada, Nathan asintió y se retiró hacia un elegante coche negro estacionado frente a nuestra casa. Lo vi irse y luego volví a mirar a mi esposa. ¿Eso es todo? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. ¿Después de 8 años? Jessica se encogió de hombros, apenas. Hace tiempo que esto se terminó, Ethan. Tú simplemente no te diste cuenta. Di un paso más, solo lo suficiente para ver la completa falta de remordimiento en sus ojos. Y fue entonces cuando comprendí algo. Ella no estaba arrepentida. Ni siquiera estaba nerviosa. Porque en su mente, esto no era una traición. Era simplemente una decisión. Una que había tomado mucho antes de que yo tuviera siquiera oportunidad de votar. Y en ese momento, mi tristeza comenzó a transformarse en algo más. Me quedé allí de pie, escuchando el sonido de mi propia respiración, más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. Jessica ya no me miraba. Estaba revisando su teléfono, probablemente mandándole un mensaje a Nathan para avisarle que ya saldría. Como si yo no fuera nada. Como si nunca hubiera sido nada. El enojo me golpeó de golpe. No como una grieta en el corazón, no solo el dolor de la traición. Algo más profundo. Algo que ni siquiera sabía que existía en mí. Jessica seguía allí, de pie delante de mí, con los brazos cruzados, el peso sobre una cadera, como si todo esto no fuera más que una molestia pasajera. Miré su rostro, buscando algo, cualquier rastro de la mujer con la que me había casado. Pero lo único que vi fue a una extraña. Una extraña que ya había empacado sus cosas, que ya había tomado su decisión, que ya había salido emocionalmente de nuestras vidas. El coche de Nathan seguía encendido afuera. Los faros proyectaban largas sombras en las paredes del salón, temblando ligeramente con el motor al ralentí. Él estaba esperando. Como si fuera una simple transacción. Como si viniera a recoger un paquete. Exhalé por la nariz. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Jessica suspiró. Ethan, no. Mi voz salió más afilada de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Se estremeció ante la palabra. Engañar. Como si fuera injusto que yo lo dijera en voz alta. Como si fuera yo el dramático. Titubeó. Y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. No era reciente. No era un error momentáneo. Ella sabía exactamente cuánto tiempo. Dejé escapar un suspiro. Jesús. Pasé una mano por mi cabello, sintiendo de golpe el peso de todos esos momentos que había ignorado. Todas esas noches largas, los cambios de humor repentinos, la forma en que había empezado a tratarme como si solo fuera un compañero de piso y no el hombre al que alguna vez juró amar. Jessica dio un paso hacia mí, bajando la voz como si intentara controlar la situación. Ethan, escucha. Negué con la cabeza. No. Ahora no tienes derecho a pedirme que escuche. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Mentiste. Planeaste esto. Tú. Tragué el resto de la frase. Porque, de repente, no estaba seguro de querer escucharme decirlo. Jessica exhaló lentamente, apartando la mirada por primera vez. Iba a decírtelo antes. Me reí. De verdad me reí. Seca, amargamente. Ah, ¿sí? ¿Cuándo? Antes o después de que me encontrara contigo empacando para huir con tu novio. Su mandíbula se tensó, sus uñas tamborileaban contra su brazo, irritada. Yo era el traicionado, pero ella era quien se mostraba molesta. No quería que fuera así, murmuró. Apreté tanto la mandíbula que me dolía. ¿Y cómo querías que fuera, Jessica? ¿Una despedida emotiva? ¿Una carta? ¿Un simple mensaje?
Ella no respondió. Porque no había respuesta que no la hiciera quedar aún peor. Afuera, el motor del coche de Nathan rugió levemente, como recordándonos que seguía allí, esperando. Jessica miró hacia la puerta. Y por primera vez me golpeó con toda su crudeza. Ella no solo se estaba yendo. Ella había terminado conmigo. No buscaba una pelea. No buscaba un cierre. Se estaba marchando. Y lo peor de todo, creía que tenía derecho a hacerlo. Como si esta fuera su historia y yo solo un personaje secundario desafortunado que debía aceptar su partida. Di un paso atrás, tragándome el ardor en la garganta. «¿De verdad no te importa?», dije, más como una constatación que como una pregunta. El rostro de Jessica titubeó por medio segundo. Algo inidentificable. Pero tan rápido como apareció, desapareció. «Me importa», dijo al fin, con una frialdad cortante. «Solo que no de la forma en que tú quieres». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Frías, pesadas. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente, que todo el peso se me venía encima de golpe. Antes de que pudiera hablar, antes incluso de poder respirar, Jessica se giró, tomó sus bolsas y se dirigió hacia la puerta. Y así, sin más, la vida que creí tener se terminó. O al menos eso creía ella. Porque esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Jessica estiró la mano hacia el picaporte, su movimiento firme, decidido. Como si hubiera ensayado esta escena 100 veces en su cabeza. Como si yo no fuera una persona. Apenas un obstáculo más en su salida planeada. Algo dentro de mí se quebró. Antes de que pudiera cruzar la puerta, antes de que desapareciera en la noche como una villana de mala película, le sujeté la muñeca. No con fuerza. Solo lo suficiente para detenerla. Para obligarla a mirarme. Jessica se puso tensa de inmediato, girando la cabeza bruscamente hacia mí, los ojos abiertos un instante antes de volverse fríos. «Isen, suéltame», dijo, la voz baja, afilada, cargada de advertencia. No de miedo. Porque ella me conocía. Sabía que yo no era un hombre que le haría daño. Y eso, de alguna forma, la hacía más arrogante. No la solté. Todavía no. Me debes una respuesta. Jessica suspiró, echando la cabeza hacia atrás ligeramente. Ya hemos hablado de esto. No, dije, la voz peligrosamente serena. Tú hablaste. Yo reaccioné. Y ahora pretendes irte antes de que pueda siquiera procesarlo. Jessica exhaló con fastidio, como si todo esto fuera una molestia para ella. Isen, te dije que ya no quiero seguir. Que ya no te amo. Ahí estaba. La bala final. Y la disparó sin el menor parpadeo. Sentí cómo me atravesaba, como se alojaba en algún lugar profundo dentro de mí. Jessica arrancó su muñeca de mi mano, dio un paso atrás como si no quedara nada más por decir. Y sin volver la vista, abrió la puerta y salió directamente hacia él. Nathan ya estaba fuera del coche, de pie junto a la puerta del pasajero como un patético caballero de armadura oxidada. Las manos en los bolsillos, la postura relajada. Pero vi cómo sus ojos se deslizaban hacia mí, midiendo, evaluando. Jessica no vaciló. No miró atrás. Fue directo hacia él, le entregó su bolsa y lo dejó cargarla en el maletero como si esto fuera normal. Como si acabara de salir de un trabajo, no de un matrimonio. Salí al porche. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada. Nathan me miró de reojo, luego apartó la vista rápidamente, como si ya hubiera decidido que yo no era una amenaza. Error. Caminé hacia ellos. Lento. Controlado. Con el pulso retumbándome en la piel. Nathan debió captar algo en mi expresión, porque se irguió ligeramente, levantando una mano, con las palmas abiertas. «Oye, hombre», comenzó, su voz cautelosa. «Sé que esto apesta». Solté una risa hueca. «Muerta». «Ah, ¿sí? ¿De verdad?» Nathan cambió de peso incómodo. «Mira, yo no quiero problemas». Jessica, de pie junto a él, finalmente volvió a mirarme. Y lo que vi en su rostro no fue culpa. No fue tristeza. Fue alivio. Como si al fin se hubiera liberado de una carga. Eso fue lo que me rompió. No la infidelidad. No las mentiras. No su partida. El hecho de que pareciera aliviada. Como si yo hubiese sido lo único que la retenía. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí que los dientes me iban a estallar.
Pero respiré hondo, tragándome la furia blanca que subía por mi garganta. Jessica, dije, mi voz tan firme que me asustó a mí mismo. Una última pregunta. Ella ladeó ligeramente la cabeza, cruzándose de brazos. Miré a la mujer que amé. A la desconocida en la que se había convertido. ¿Valió la pena? Jessica parpadeó una sola vez. Y, por primera vez en toda la noche, algo tembló en su expresión. Duda. No mucho. Pero suficiente. Y eso fue suficiente para mí. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta, regresé a la casa y cerré la puerta tras de mí. La dejé ir. La solté. Porque la verdadera historia apenas comenzaba. Silencio. Eso fue lo primero que noté al cerrar la puerta. La casa, alguna vez llena de risas, de discusiones, de susurros en la oscuridad, ahora estaba vacía. Me quedé quieto unos segundos, con la mano todavía en el picaporte, mirando la nada. Mi propia respiración sonaba demasiado fuerte. El pulso me retumbaba en los oídos, y el pecho me dolía de una forma para la que no encontraba palabras. Jessica se había ido. Así, de un momento a otro. Debería sentir algo, alivio, rabia, desesperación. Algo. Pero lo único que sentía era vacío. Un hueco donde antes había algo, y ahora ya no quedaba nada. Entonces vibró mi teléfono. Al principio lo ignoré. Seguramente sería una notificación inútil. Algún correo de spam, una noticia irrelevante. Pero volvió a vibrar. Una vez. 2 veces más. Un mal presentimiento me anudó el estómago. Saqué el móvil del bolsillo. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba. 3 mensajes nuevos. El primero era de Marcos, mi mejor amigo. Dude, ¿estás bien? El segundo, de mi hermana Laura. Llámame ahora. Y el tercero. El tercero casi me hizo dejar caer el teléfono. Un número desconocido. Sin nombre, sin contexto, solo 6 palabras, merecía saber la verdad. Me quedé mirándolo, la mente acelerada, los dedos suspendidos sobre la pantalla, dudando entre contestar, llamar, hacer algo. Pero antes de decidir, llegó otro mensaje del mismo número, revisa tu correo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mi correo? ¿Qué demonios era esto? Sin pensar, abrí la bandeja de entrada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía cada golpe en las costillas. Pasé entre correos basura, facturas, recordatorios de trabajo, hasta que lo vi, asunto, Jessica. Sin remitente, solo una dirección de email aleatoria. Hora de envío, 10 minutos antes de que Jessica saliera por la puerta. Dudé. Mi pulgar temblaba ligeramente sobre la pantalla. Todo en mi cuerpo me gritaba que no debía abrirlo. Lo cual, por supuesto, significaba que tenía que hacerlo. Toqué el correo. Se cargó al instante. Y lo que vi casi me hizo soltar el teléfono. Archivos adjuntos. Fotos. Capturas de pantalla. Conversaciones. Jessica y Nathan. Meses de mensajes, correos, imágenes juntos. Algunos en bares. Algunos en nuestro restaurante favorito. Otros en lugares que ni siquiera reconocía. Pero no era solo él. Había otros hombres. Diferentes rostros. Diferentes nombres. Mensajes con fechas superpuestas, confirmando algo que jamás habría imaginado. Jessica coqueteando. Jessica organizando encuentros. Jessica repitiendo las mismas mentiras una y otra vez. Nathan no fue el primero. Ni siquiera el segundo. Mi visión se nubló por los bordes. Las manos se me helaron. Seguí desplazándome por las capturas, luchando por mantener la respiración, conteniéndome de estrellar el teléfono contra la pared. Y al final del correo, un mensaje más, te jugó. Pero ahora tú juegas. Me quedé mirando la pantalla, el pulso desbocado. Y, por primera vez en toda la noche, una lenta y aguda sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Jessica pensaba que esto había terminado. No tenía ni idea. Leí el mensaje de nuevo, dejando que se hundiera en lo más profundo de mí. Te jugó. Pero ahora tú juegas. Una corriente eléctrica me recorrió las venas. No era solo ira. No era solo traición. Era propósito. Jessica creía ser la maestra de este juego. Creía haber orquestado su gran salida a la perfección. Cada detalle, cada segundo, bajo su control.
Pero había algo que no había considerado. Yo. Volví a las capturas de pantalla, el odio creciendo con cada nueva revelación. Jessica había estado engañándome durante mucho tiempo. No solo con Nathan. Con otros. 5. 6. Quizás más. Algunos mensajes se superponían en días, incluso en horas. Vi cómo les hablaba. Cómo hablaba de mí. Es complicado. Mi esposo es buena persona, demasiado bueno. No entendería. Es ingenuo. Ni siquiera tengo que esforzarme demasiado. Honestamente, creo que si me atrapara, me perdonaría. Ese tipo de hombre es. Un suspiro amargo escapó de mis labios. Una risa hueca y quebrada me subió por la garganta. Jessica pensaba que yo era débil. Que me quedaría en esta casa, mirando las paredes, preguntándome en qué fallé, mientras ella jugaba a la familia feliz con Nathan. Qué equivocada estaba. Volví al correo, mirando el número desconocido. Alguien me había enviado todo esto por una razón. Alguien quería que supiera. Escribí, con los dedos sorprendentemente firmes, ¿quién eres? ¿Por qué me envías esto? El mensaje salió de inmediato. Y segundos después, llegó la respuesta, digamos que he estado en tus zapatos. La sangre se me heló. Me quedé mirando las palabras, la mente girando a 1000 por hora. Uno de ellos. Alguien más que había sido una de las víctimas de Jessica. Alguien que la había observado. Esperado. Y ahora me estaba entregando la cerilla para quemarlo todo. Inspiré hondo, los dedos flotando sobre la pantalla. Antes de poder escribir algo más, llegó otro mensaje, ¿quieres vengarte? Puedo ayudarte. Mi corazón latía tan fuerte que sentía como vibraba en mis huesos. Todo en mí gritaba que fuera cauteloso. Era un desconocido. Alguien con su propia agenda. Pero a esas alturas, la prudencia me parecía un lujo. Escribí, casi sin pensar, te escucho. La respuesta fue inmediata, bien. Pero primero, ¿quieres venganza o quieres la verdad? Dudé. Una parte de mí, herida, furiosa, hambrienta de justicia, quería venganza. Pero otra parte, la que aún necesitaba entender, necesitaba saber. Necesitaba la verdad. Cada detalle. Cada mentira. Respondí, ambas. Esta vez hubo una pausa. Casi como si consideraran mi respuesta. Luego, entonces empecemos con la verdad. ¿Sabes dónde está ella ahora? Fruncí el ceño, mirando el reloj. Jessica había salido hacía apenas 20 minutos. Estaba con Nathan. ¿Dónde más estaría? Unos segundos pasaron. Otro mensaje, revisa su ubicación. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo como mi agarre en el teléfono se tensaba. No tenía la ubicación de Nathan. Pero sí la de Jessica. Durante años habíamos compartido nuestras ubicaciones. Por comodidad. Emergencias. Pequeñas cosas que ahora parecían una broma cruel. No la había revisado en meses. Hasta ahora. Mi corazón martillaba mientras abría la aplicación. Busqué su nombre. Dudé apenas un segundo. Y luego toqué. El mapa tardó un momento en cargar. Y cuando lo hizo, el estómago se me cayó al suelo. Jessica no estaba en casa de Nathan. Ni siquiera cerca. Estaba al otro lado de la ciudad. En un hotel. Uno que reconocí al instante. Uno al que la había llevado una vez. La rabia me inundó, caliente, abrasadora, consumiéndolo todo. Apreté la mandíbula. Tecleé frenéticamente, ¿qué demonios está haciendo en un hotel? 3 puntos de escritura aparecieron en la pantalla. Luego, supongo que no le contó a Nathan sobre sus otros planes. Una risa amarga y fría me subió por la garganta. Jessica no era solo una mentirosa. Era una mentirosa compulsiva. Una experta en manipular a todos a su alrededor. Y creía estar en control. Apreté las llaves en mi mano. Si pensaba que podía marcharse de mi vida sin consecuencias, estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. Apreté el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. La carretera pasaba a toda velocidad bajo las ruedas, los faros de los coches parpadeaban a través del parabrisas como destellos furiosos. Mi mente era una tormenta, rabia, traición, una determinación salvaje. Jessica creía que había ganado. Creía que se había marchado limpia, dejándome entre los escombros de un matrimonio que ella misma llevaba tiempo quemando en secreto.
Pensaba que yo lo aceptaría. Pero esta noche, yo ya no era el mismo. No era el hombre que se quedaba en casa preguntándose qué había hecho mal. Llegué al hotel. Apagué el motor. El edificio era tan elegante como lo recordaba, grandes ventanales de vidrio, diseño moderno, perfecto para quienes no querían ser encontrados. Miré el móvil. Jessica seguía adentro. No se había movido. Salí del coche. El aire frío de la noche me golpeó como un látigo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido, habitación 814. Ve y compruébalo tú mismo. Exhalé despacio, guardando el móvil en el bolsillo. Esto era real. No había vuelta atrás. Entré al vestíbulo. El murmullo bajo de la música de jazz flotaba en el aire, junto con el olor a madera pulida y perfume caro. Me dirigí directamente a los ascensores. Cada paso resonaba en mis oídos. 8 pisos después, las puertas se abrieron. El pasillo estaba en silencio, cubierto con una alfombra mullida que absorbía el sonido de mis pasos. Caminé hasta la puerta 814. Me detuve frente a ella. Los números dorados brillaban bajo la luz tenue. De pronto, todo el peso de la realidad me golpeó de lleno. Jessica estaba adentro. Con alguien. Alguien que no era Nathan. Toqué la puerta. Una vez. Nada. Golpeé de nuevo. Más fuerte. Escuché movimiento adentro. Unas voces apagadas. Una masculina. Algo en mí se rompió. Golpeé la puerta con el puño, el eco resonando en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. No estaba cerrada con llave. Se estrelló contra la pared. Jessica estaba en el centro de la habitación, envuelta en una bata de seda, el cabello todavía húmedo, como recién salida de la ducha. Su rostro se puso blanco. Y al otro lado, abrochándose torpemente la camisa, congelado por el pánico. Nathan. Parpadeé. 1. 2 veces. Mi cerebro se negó a procesarlo. ¿Estaba soñando? Jessica dio un paso hacia mí, las manos alzadas, como si intentara calmar a un animal salvaje. Isen. Se me escapó una carcajada hueca. Señalé a Nathan, luchando por mantener la voz firme. Tú, resoplé. Pensé que eras la relación seria. Me reí, un sonido vacío y desgarrado. Y resulta que solo eres otro de sus proyectos paralelos. Nathan estaba tan pálido como una sábana. Miraba de mí a Jessica, como si recién entendiera que era el personaje secundario en una mala broma. Espera, gimió, volviéndose hacia Jessica. Jessica, ¿qué está diciendo? El rostro de ella se descompuso. Las grietas en su máscara perfecta comenzaron a abrirse. Nathan, siseó, no es así, no es así. Nathan subió la voz, furioso. ¿Me engañabas a mí también? Me reí otra vez. No pude evitarlo. Bienvenido a mi mundo, amigo. Nathan dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado. Sacudió la cabeza. ¿De verdad? Gruñó, su expresión torciéndose en una mueca amarga. Me usaste igual que a él. Jessica resopló, impaciente. Oh, crece, Nathan. ¿De verdad pensabas que esto era un cuento de hadas? Rodó los ojos. Por favor. Sabías perfectamente lo que había entre nosotros. La incredulidad de Nathan se transformó en asco. Vaya. Soltó una risa amarga. Eres peor de lo que pensé. Jessica apretó los labios, los brazos cruzados, su cuerpo tensándose como una cuerda a punto de romperse. Nathan soltó un resoplido. ¿Sabes qué? Se merecen el uno al otro. Se giró, tomó su chaqueta y, sin mirar atrás, salió dando un portazo. El golpe resonó en el pasillo como una sentencia. Y entonces quedamos solos. Jessica exhaló, llevándose las manos a las sienes, como si fuera ella la víctima arrastrada a este desastre. Bueno, murmuró, qué dramático. La miré. Realmente la miré. No había arrepentimiento. No había culpa. Solo fastidio. Di un paso hacia ella. Calmado. Demasiado calmado. Ya no tienes nada, Jessica. Ella arqueó una ceja, burlona. Por favor. Estaré bien. Sonreí. Una sonrisa lenta, fría. No. No lo estarás. Sus ojos parpadearon.
¿Qué quieres decir? Saqué el teléfono, abrí el correo, y le mostré la pantalla. La expresión de Jessica cambió en un instante. El color abandonó su rostro. Sus labios se entreabrieron, apenas respirando. Miraba las fotos. Los mensajes. Las pruebas. Por primera vez en toda la noche, Jessica tenía miedo. Jessica se quedó helada. Sus ojos recorrían frenéticamente la pantalla, escaneando cada imagen, cada captura de mensaje, cada prueba irrefutable de todo lo que había hecho. Su respiración se volvió errática. Su cuerpo, tan firme antes, ahora temblaba apenas, como si el suelo bajo sus pies hubiera empezado a resquebrajarse. Su voz salió en un susurro apenas audible: ¿de dónde sacaste esto? Incliné la cabeza, disfrutando cada segundo de su desconcierto. Oh, ya sabes, dije con una calma venenosa. Un pequeño regalo de alguien que, al igual que yo, pasó por tus mentiras. Jessica tragó saliva con dificultad. Sus dedos se movieron nerviosos, como buscando algo a lo que aferrarse. Yo di un paso más cerca, bajando la voz: así que dime, Jessica, ¿valió la pena? Ella abrió la boca. Intentó decir algo. Pero nada salió. Y en sus ojos vi, por fin, algo que no había visto en toda la noche: auténtico terror. Jessica nunca había planeado enfrentar consecuencias. Ella pensaba que podía simplemente irse. Que podía borrar todo con una sonrisa triste y seguir adelante como si nada. Había olvidado que no todas las piezas de un juego siguen el movimiento que uno planea. Había olvidado que yo también sabía mover ficha. Ella respiró hondo, intentando recomponerse. Su rostro se endureció un poco, forzando una sonrisa despectiva. ¿Y qué vas a hacer, Isen? ¿Chantajearme? Solté una breve carcajada, seca, peligrosa. ¿Chantajearte? No, Jessica. Guardé el móvil en el bolsillo con deliberada lentitud. No necesito chantajearte. Ella se tensó. ¿Entonces qué? Sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de amable. Voy a contar la verdad. Jessica se congeló. Todo su cuerpo se tensó como una cuerda lista para romperse. Me incliné ligeramente hacia ella. Todos lo sabrán, Jessica. Todos. Empecé a enumerar con los dedos: Nathan, bueno, él ya tuvo su primer despertar, ¿verdad? Pero apostaría que le encantaría ver toda la evidencia completa. Especialmente para advertir al próximo pobre idiota. Jessica apretó las manos en puños, las uñas clavándose en sus palmas. Tus amigas. Oh, estoy seguro de que les encantaría saber en qué clase de pobre esposa se han estado compadeciendo. Pausé un momento, disfrutando cada matiz de su creciente pánico. ¿Y sabes quién más creo que estaría especialmente interesado? Jessica no respondió. No necesitaba hacerlo. Ya lo sabía. Lo vio venir. Sonreí más ampliamente: tu trabajo. El golpe fue devastador. La expresión de Jessica se derrumbó. Blanca como el papel. Isen, no, empezó, pero la corté con un gesto. Hablemos un poco sobre eso, dije, divertido. Tengo entendido que tu empresa tiene políticas bastante estrictas sobre relaciones en el lugar de trabajo, ¿verdad? Jessica dio un paso atrás, tambaleándose ligeramente. No tienes pruebas, susurró. Saqué el móvil de nuevo, como quien muestra unas de triunfo. Oh, pero las tengo. La miré fijamente. Sé sobre Daniel. Jessica casi cayó de rodillas. Su boca se abrió, sus ojos enormemente abiertos, buscando desesperadamente una negación, una excusa, algo. Pero no había salida. Daniel. Su jefe. La verdadera razón por la cual Jessica siempre había sido intocable en su oficina. El motivo por el cual podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias. Y ahora, yo lo tenía todo. Pruebas. Mensajes. Fechas. Todo. ¿Qué crees que va a pasar cuando esta pequeña colección de pruebas llegue a recursos humanos? Pregunté en voz baja. ¿O a la esposa de Daniel? Jessica se abrazó a sí misma, como si pudiera contener el derrumbe que ya había empezado. Finalmente, quebrada, exhaló un suspiro tembloroso. ¿Qué quieres? La miré. La saboreé. Por primera vez en años, Jessica no tenía poder sobre mí. Ya no. ¿Qué quiero? Repetí, como si estuviera pensando. Ella asintió, con el rostro descompuesto. Di un paso más, tan cerca que podía ver cada grieta en su máscara.
Quiero saber cómo se siente, dije. Jessica frunció el ceño, confundida. ¿Cómo se siente qué? Me incliné un poco más. Ganar. Y vi cómo la palabra la golpeaba como una bala. Vi el pequeño estremecimiento involuntario en su cuerpo. Y fue glorioso. Jessica, la mujer que durante años había manipulado cada situación a su favor, la que me había tratado como una pieza prescindible en su tablero, ahora estaba arrinconada. Y no tenía forma de escapar. Se pasó la lengua por los labios resecos, nerviosa. Isen, empezó. Levanté una mano. No. Ella cerró la boca de inmediato. Me tomé mi tiempo, disfrutando cada palabra. Aquí está lo que va a pasar. Vas a irte. Ahora. De este hotel, de mi vida, de este desastre que creaste. Y vas a mantener la boca cerrada. Jessica apretó los dientes, temblando de rabia contenida. ¿Y si no lo hago? Sonreí suavemente. Saqué el teléfono de nuevo, moviéndolo ligeramente en mi mano. Entonces Daniel recibe un bonito regalo en su bandeja de entrada. Y recursos humanos. Y quizás, solo por diversión, su esposa también. Jessica se quedó helada. Sabía lo que eso significaba. Perder su trabajo. Perder su reputación. Perderlo todo. Intentó buscar algo que decir. Un argumento. Una amenaza. Pero no encontró nada. Finalmente, después de un largo, humillante silencio, bajó la mirada. «Está bien», murmuró. Asentí despacio. «Bien». Y solo por el gusto de ver cómo se quebraba un poco más, añadí, «Ahora, vete». Jessica me fulminó con la mirada. Pero se giró. Tomó su bolso. Y salió de la habitación, sus pasos apagándose en el pasillo. No la seguí con la mirada. No lo necesitaba. Porque por primera vez, no me importaba. Respiré hondo, rodando los hombros hacia atrás. Mi cuerpo se sentía más ligero. Mi mente, más clara que en años. Me acerqué a la ventana, observando las luces de la ciudad extenderse ante mí. En algún lugar ahí afuera, Jessica se desvanecía en la noche. Su pequeño mundo derrumbándose a su alrededor. Y yo. Yo, finalmente, era libre.